Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por una clase más que nos da la oportunidad para aprender de su palabra. Y estamos en nuestro trimestre, enseñanza de las parábolas para hoy. Para los que tienen expositor, estamos basados en el estudio número 4. Y como tema de este día dice la tarea misionera de la iglesia. Para los que no tienen expositor, estamos basados en la base bíblica en Mateo 9:35 al 38 y de ahí pasamos en Mateo 10, capítulo 10 del 16 al 32. Nuestro pensamiento central dice así: el llamamiento de Jesús, venid, se divide en dos partes, ven e id. Debemos venir a Él y luego ir en busca de otros. Nuestro texto áureo dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está en Mateo 9:38. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. Y el primero dice: comprender mejor el plan de misiones que Jesús diseñó para la iglesia. El número 2, mostrar compasión por los que andan como ovejas sin pastor. Y el número 3 dice: planear desde hoy el prepararse para trabajar en la cosecha del Señor. Gloria a Dios. Pues siempre le damos gracias a Dios por su palabra, porque es lo que nos enseña, nos instruye cada día en nuestra vida diaria. Y vamos a leer nuestra lectura antifonal que dice así en Mateo 35 en adelante. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí, ya estamos en el capítulo 10 del 16 en adelante. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestro cabello están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. El 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Entonces, como tema en este día dice: la tarea misionera de la iglesia. Como vemos en la lección anterior que vimos, consideramos algunos aspectos del discipulado y vimos en el tema que fue de un llamamiento a un discípulo eficaz, y vimos cuando fue llamado Mateo. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente clase ahora del discípulo. Es uno que sigue el maestro, amén. Ahora nuestra atención va a ser puesta y lo encontramos y vemos las cualidades de un misionero. Es lo que vamos a aprender, un misionero del Señor. Y un misionero del Señor es uno que va por todo el mundo llevando el mensaje de salvación, llevando la palabra de esperanza, llevando y dando el mensaje que tiene que dar a través de Jesucristo, amén, la palabra de salvación. Entonces, alguien que lleva el mensaje es una tarea que cumplir, de dar el mensaje del Señor. Entonces, así como lo señaló en el pensamiento central, vemos que la palabra venir podría dividirse en dos, en ven e ir. Entonces, esta es una doble invitación. Llama primero al pecador que venga a Jesús, que venga a Jesucristo para ser salvo, y a la misma vez vemos que también
le asigna una tarea que cumplir, una tarea que hacer, y es llevar la palabra de salvación, llevar la palabra de esperanza. Ellos también, nosotros también seguimos llevando el plan de salvación que es a través de Jesucristo. Entonces aquí vemos que viene, dice en dos palabras, ven, o sea que cada pecador tiene que venir a Jesucristo, y asimismo es asignado después que se convierte al Señor. Una tarea que tiene que hacer es llevar la palabra de esperanza, así como también a nosotros nos llegó a cada uno. Entonces, esto es una experiencia que cada cristiano tiene cuando acepta al Señor. Cuando uno acepta al Señor, es una experiencia que tenemos o que sentimos de no quedarnos sin decirle a nuestros amigos, a nuestra familia, de que también ellos vengan a Jesucristo. Entonces, así como dice la palabra, dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, y vemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, Andrés llamó a Simón y Felipe llamó a Natanael. Y si recordamos la historia de la samaritana, dice que luego comenzó a hablarle a los del pueblo y empezó a contarle la historia de lo que había pasado en el pozo. Entonces, todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y de ahí podemos ver que los apóstoles igualmente llevaron la palabra a todos los del Nuevo Testamento, a todo el mundo, y hasta llegado a nosotros, cada uno también. Y hemos recibido ese plan de salvación a través de Jesucristo hacia nuestra vida. Y entonces ahora también nosotros tenemos que llevar ese plan también de la palabra, del plan, hablarles a las personas también, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de hablarles también de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a aprender en este día a través de una serie de parábolas que nos da aquí la palabra del Señor. Entonces vamos a aprender y a ver de que dice que Jesús, al ver la multitud, miraba con un corazón compasiva y salvadora. ¿Por qué? Porque dice que las consideró como ovejas desamparadas, como de unas ovejas dispersas que no tenía quien los cuidaba. Pero a la misma vez miró no nada más como unas ovejas perdidas, desamparadas, sino que a la misma vez dice que vio un campo listo ya también, ¿para qué? Para ser cosechado. O sea que hay veces que vemos nosotros afuera, vemos gente perdida. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesucristo, pero a la misma vez podemos ver que están listos para también hablarles del plan de salvación. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esta clase. Pero también vemos que cuando Jesús también les dice a sus apóstoles, discípulos, que van a tener y van a enfrentar situaciones difíciles, les advirtió que no sería una tarea fácil, sino que va a ser un poco difícil, y dice, y van a estar entre lobos, también vestidos de ovejas, como vimos en una clase anterior. Dice que entraban ovejas, o eran lobos, pero vestidos de ovejas. Ahora aquí nos van a hablar que ahora nos envía entre lobos, que tengamos nosotros cuidados también. ¿Por qué? Dice, porque ustedes van como ovejas en medio de lobos. Entonces, aquí vamos a ver que nos habla también de la prudencia, del cuidado, y nos da un ejemplo a través de la serpiente, de cómo tenemos que tener ese cuidado, y también cómo tenemos que ser sencillo a través de cómo la paloma también nos deja este ejemplo, del cual vamos a ir mirando cada punto. Entonces, pero también nos promete nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. ¿Para qué? Para cuidarnos, protegernos y ayudarnos también, para nosotros hacer las cosas que nos manda el Señor. Y a través de todo lo que podamos pasar, Él nos ayuda también. Gloria a Jesús. Entonces, y vamos a ver también si Dios tiene cuidado de los pajaritos, de los gorroncitos. Entonces, ¿cuánto más nosotros, tus hijos, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo? Nos da a entender y nos da a ver que somos mucho más valerosos, con mucho más valor. Aún si Él tiene cuidado de los pajaritos, ¿cuánto más nosotros, que hemos aceptado la sangre de Jesucristo en nuestra vida y ahora le hacemos parte también de su pueblo, somos sus hijos?
Entonces, veamos a través de nuestra clase nuestras responsabilidades como misioneros de llevar la palabra y también la recompensa si nosotros obedecemos y hacemos su voluntad. Entonces, veamos a nuestro punto número 1, que vamos a ver, dice, el estado espiritual de la humanidad, Mateo 35 al 38, y el inciso A dice, como ovejas sin pastor. Vamos a ver el 35 y el 36, dice así. Recorría Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando, dice, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces vemos el inciso A, dice, como ovejas sin pastor. Entonces, aquí vemos nosotros el ejemplo perfecto de todo misionero, lo hallamos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, vemos que Él empezó, dice, ir en lugares a llevar la palabra. Él iba buscando a quien hablarles del amor, mostrándoles del amor, haciendo sanidad. Él no esperaba, dice, que viniera la gente hacia Él. Él iba y los buscaba en lugares habitados, recorría, dice, por lugares, ciudades, llevando la palabra de esperanza. Entonces, en él vemos, como dice, el mejor misionero de ejemplo que podemos tener para nosotros también animarnos y llevar también esa palabra de esperanza. Entonces, vemos aquí en el 35 el programa ministerial de Jesús. Él iba enseñando, dice, en las sinagogas, amén, de ellos, predicando el evangelio y también, dice, sanando de toda enfermedad. Entonces dice que también y la dolencia de todo el pueblo que hallaba. O sea, él iba sanando enfermedades y haciendo también, ¿por qué? Porque el pueblo estaba en tanto dolor, en enfermedades y todo eso. Entonces, aquí vemos que no hace falta nada después de descubrir estos tres aspectos de la obra misionera. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Iba y los buscaba y les enseñaba y también sanaba las de toda enfermedad. ¿Por qué? Porque se la pasaba en dolor el pueblo. Y hoy mismo también vemos cómo la gente también está en esta misma situación también. Si nosotros nos damos cuenta, está la gente con enfermedades. Si nos damos cuenta, están también con esa falta de que se les hable del Señor, que también esta misma gente está sufriendo hoy en día males, igual como en el tiempo que Jesús predicaba, que Jesús llevaba el evangelio, que Jesús enseñaba. También hoy mismo la gente, el pueblo, el mundo adolece de los mismos males que estuvo aún haciendo obras de sanidad con Jesucristo. Hoy mismo también están pasando el mundo de esta misma manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es prepararnos igual como hacía Jesús, de salir y llevar la palabra. Entonces, nosotros también tenemos que hoy en día también pedirle a Dios que nos dirija a dónde llevar esa palabra de esperanza. ¿Para qué? Para también decirles que hay alguien que quiere sanar su dolor, que quiere darle una vida nueva, que quiere Dios hacer algo en su vida. Entonces, nosotros podemos decirle que en Dios está su esperanza. Entonces, es necesario que hoy en día también la gente que dice creer en el Señor Jesús tenga esa misma compasión como Jesucristo. Al ver, dice, las almas allá afuera, al ver el mundo sin Cristo, los miró como ovejas que no tenía quien cuidara de él. Si nos damos cuenta, es Jesús quien cuida y quien tiene ese cuidado de nosotros. Entonces, la gente sin Cristo está desamparada, la gente sin Cristo está como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien dirija su vida, no hay nadie quien tenga cuidado de ellos. Entonces, tenemos que pedir que la gente que dice ser cristiano hoy, o que es cristiano hoy, tenga esa misma compasión para con el alma perdida, para ver
las personas que están perdidas sientan ese mismo sentir que sintió Jesús, de compasión por ellos y poder mostrarles del amor de Dios, pero tiene que ser a través de la palabra en sabiduría y a través del Espíritu Santo quien lo dirija. Amén. Tiene que pedirle uno el Espíritu Santo que lo dirija para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esta gira evangelística causó una profunda impresión en Jesús. Eso se nota en el 36 que leímos, cuando vemos que dice que al ver las multitud tuvo compasión de ellas. Entonces, él no miró a la gente como si vemos ahora los políticos o aquellos que se levantan ahí nomás engañando a la gente, que le llaman charlatanes o manipuladores. La gente charlatán o manipulador o los políticos solo buscan a la gente pensando en ellos mismos, pensando en que nomás reciban, digamos, su voto, su favor y después olvidarse de ellos. Jesús no miró hacia la gente, Él miró y pensó en ellos por darles una vida nueva, una esperanza. Entonces, ¿por qué? Porque dice que se dio cuenta de la desorientación en que ellos vivían, en la miseria en que ellos vivían sin Cristo. Entonces, no lo mira como lo mira los políticos. O sea, entonces podemos ver nosotros cuando vemos a alguien, no miramos en ver por nuestro beneficio, sino lo miramos por ver que también ellos, hay esperanza para ellos, de que hay una nueva vida para ellos también. Entonces, aquí vemos el cuadro que miró Jesús, dice que los miró como ovejas que no tienen pastor. Entonces tuvo esa compasión y pudo ver, como dice, que él buscaba ver tener esa compasión con esas personas. ¿Por qué? Porque entonces así él pudo evaluarla con ese, ¿cómo se dice? No como nosotros evaluamos a la gente. Él evaluó a las personas al ver que hay alguien que dio su vida, como dice la palabra en Juan 10:11. Él mismo es el buen pastor, amén. Él miró a las gentes como ovejas sin pastor, y nosotros podemos ver ahora que dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Es lo que hemos nosotros reconocido, que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, porque antes andábamos desorientados, andábamos descarriados y estábamos en esta misma condición también, como ovejas sin quien tuviera cuidado de nosotros. Pero ahora sabemos que vino el buen pastor a este mundo, que es Jesucristo, y dio su vida por nosotros, y ahora podemos decir que Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Jesús. Y una vez que nosotros recibimos a Jesucristo, dice que Él nos constituye a algunos maestros, algunos pastores, algunos evangelistas y algunos apóstoles. Entonces podemos ver que aún nosotros tenemos esa oportunidad también de mostrarles ese amor, ese afecto y esa compasión en los que estén a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esa misma oportunidad de hablarle a alguien. Entonces, el inciso B dice, como la mies sin obreros, el 37 y el 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces dice, como la mies sin obreros. Si vemos bien la figura anterior que vimos, Jesús se refiere a la condición probable de esta y la condición que miró, que se encontraba la humanidad, como lo miraba sin Él, o sea, descarriados, sin protección, sin cuidado, sin nada. Pero ahora mira como algo positivo a la misma vez. Estaba listo, dice, para la cosecha, o sea, estaba listo para que se le predicase y también tuvieran la oportunidad de conocer al Señor. Pero nos da este ejemplo o esta parábola de ejemplo como el trigo, la cebada. Entonces, en este tiempo dice que había, se puede decir, cuando la gente o los los granjeros sembraban y tenían listo su cosecha, a veces no tenían obreros para que viniesen y se pusieran a trabajar. Entonces dicen que algunos
se iban hasta las ciudades a buscar obreros para que viniesen a trabajar. ¿Por qué? Porque su cosecha estaba lista para que se fuese a, como dice, a trabajar y a cosecharse, pero no había quien trabajase. Entonces, muchas veces dice que algunos también tenían trabajo para todo, se puede decir que no tenían aún para tener obreros, o sea, no tenían dinero para pagarle obreros. Y pues algunos tenían que ir a trabajar solos para su cosecha. ¿Por qué? Porque no había para obreros o no había obreros. Entonces nos deja este ejemplo, esta parábola de que la gente afuera está lista para que se le predique el evangelio, está lista para que también se le dé el plan de salvación, pero no quiere la gente salir. Y hablando de la gente, es aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, que ahora ya pueden llevar el plan de salvación. Por eso aquí dice la palabra, rogad pues al Señor, dice, ¿para qué? Para que envíe obreros a su mies. Tenemos que, nosotros como cristianos, tenemos que pedirle a Dios que envíe, que levante de los que han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que ponga en ellos el interés, el deseo de predicar la palabra, de dar la palabra de esperanza, la palabra de salvación. Amén. Entonces esto nos enseña en que nosotros no nada más podemos decirle, ve y darles así, nomás de la nada. No, tenemos que suplicarle a Dios que Él sea quien ponga en el corazón de la persona el deseo. ¿Para qué? Para que también cuando mire un alma perdida, una persona como miraba aquí Jesús, descarriada, desamparada, lo mire también con ese corazón de compasión también. ¿Para qué? Para que también cuando dé el plan de salvación sea con amor, sea con esa sinceridad, y también pueda hablarle con corazón sincero y que sin que lastime, sin que ofenda, sino que le hables tan solo el plan de salvación y la persona pueda reconocer. Gloria a Dios. Entonces, en este proceso nos podemos ver nosotros que esto es en lo espiritual, pedirle a Dios que trabaje en el corazón de la persona. ¿Para qué? Para que Él sea quien ponga el deseo en el hombre que conoce al Señor, para que Él ponga el deseo en el corazón de los hijos, de sus hijos, y ponga el deseo de llevar la palabra. Amén. Y saber que es Dios quien envía, Dios quien levanta a la persona, quien pone el deseo en el corazón para que lleve esa palabra, porque es un llamamiento divino. Nosotros no podemos nada más de decir, yo voy a meterme en tal lugar, llevar la palabra, si Dios no te ha preparado, si Dios no te ha llamado, si Dios no te ha instruido. ¿Por qué? Porque es necesario que sea Dios quien nos llame, quien nos instruya, quien nos dirija, para no meternos también nada más en lugares que no debemos meternos. Tenemos que pedirle la dirección a Dios siempre, para que Él sea quien nos ayude y seamos victoriosos en el lugar que uno entre. Entonces, como nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de pedirle siempre a Dios, Señor, levanta, Señor, capacita, Señor, dirige, enseña. Eso es lo que tenemos que, ¿para qué? Para que se levanten obreros, para que lleven la palabra de salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero mientras que Dios llame, o que Dios nos llame, o que Dios te llame o me llame, tenemos que prepararnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que trabajar en nosotros a través de la palabra, pedirle que nos enseñe, que nos instruya con su palabra, que nos dirija. O sea, mientras que haga el Señor ese llamamiento, tenemos que prepararnos nosotros ya para cuando Él haga el llamado, ya estemos listos también para poder llevar la palabra de salvación, porque dice la palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, tenemos que estar listos y preparados para que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Entonces, el punto número 2 dice, las condiciones de los misioneros. Mateo 10 del 16 al 20. El inciso A dice, como ovejas en medio de lobos. Es el capítulo 10, 16. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esa es la primera parte del 16. Entonces aquí podemos ver la compasión por la gente y la premura de recoger la cosecha. La premura significa igual como la prisa o el apuro o la urgencia,
de recoger la cosecha, lo movieron a enviar sus discípulos con pleno poder y autoridad para el ministerio. Si nosotros vemos el capítulo 10, del 1 al 4, ahí si usted quiere leerlo, se da cuenta que da la lista de quienes envió, amén, de los enviados, dice, pero del 5 al 15 también les da las instrucciones específicas para esa gira en particular. Es una operación especial para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si vemos del 16 al 42, también le da las advertencias y le da las enseñanzas y le dice las promesas de una vida vigencia permanente. Entonces, si nos damos cuenta, entonces en estos versículos le da las instrucciones, vemos cómo los envía y a quién les envía y luego cómo le dice todo lo que tienen que hacer. O sea, el Señor cuando te llama, te da, como dice aquí, te manda, pero te da todas las advertencias, te instruye y te va dirigiendo a través de su Espíritu Santo y te dice la recompensa si uno le obedece. Entonces, vemos entonces aquí en esta parábola también que Jesús anuncia la entrada de los lobos rapaces con vestidos de oveja que vimos en el capítulo 7 de Mateo 15 de las clases anteriores. Pero aquí ahora habla lo contrario. Dice, ahora les dice, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces aquí le dice, ahora los voy a enviar. Primero nos habla y nos da las advertencias de que tengamos cuidado de aquellos que vienen y son, dice, como son lobos, pero vestidos de ovejas. Cuando pues, nos da como advertencia de que siempre tengamos cuidado, y eso usted lo puede hallar en el 7:15. Pero ahora dice, ahora los voy a mandar. Ahí dice, como ovejas en medio de lobos rapaces. Por eso nos manda que nos cuidemos, que tengamos cuidado. Amén. Entonces los cristianos no debemos nada más de sentarnos a pedirle al Señor que no venga o que no pase nada o que no nos suceda nada. No, porque tenemos que enfrentar siempre a cosas que tenemos que aprender a tener ese cuidado. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a ver con qué nos enfrentamos. Por eso nos manda en Efesios 6, del 10 al 18, ¿qué nos manda? Que nos vistamos con la armadura del Señor, porque nunca sabemos en qué momento nos vamos a enfrentar con algo fuerte en nuestra vida o algo que nos pueda, como dice, tener luchas, pruebas, momentos de esas maneras. Por eso en Efesios 6, 10 al 18 nos manda que nos vistamos de la armadura de Dios para contrarrestar todas las acechanzas del enemigo, para poder pelear contra ellas. Amén. ¿Por qué? Porque entonces nos vestimos de la armadura de Dios y nos ayuda a pelear contra todas las acechanzas, destruir todas las fortalezas del enemigo. Entonces aquí vemos que Jesús enseña aquí que el cristiano va con también vemos que va con el mensaje de amor y de paz, pero no debe de olvidar que va como oveja también, y que es en este mundo los lobos rapaces. O sea, nosotros somos ovejas de Jesucristo, nosotros somos ovejas y estamos en un mundo, como dice, lleno de lobos, amén, de querer destruirnos, de querer quitarnos aún la oportunidad de predicar el evangelio con libertad y todo eso. Entonces podemos ver, pero el Señor nos da esa palabra de esperanza, decir que nosotros no estamos solos, su Espíritu nos guarda, nos guía y nos llena de esa gracia y esa protección y nos da la victoria a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces el Señor es el que da la protección, el Señor es el que da el cuidado, el Señor es el que da, el que la ayuda. Entonces por eso nosotros cuando salimos al mundo, que es donde está ese como se dice, esos lobos para atacarnos, para querer destruirnos, pero nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios. Entonces vemos que la segunda parte del 36 dice, pero los enviados del Señor son sus ovejas. O sea, nosotros somos ovejas del Señor, y dice que las ovejas del Señor oyen su voz.
y los que oyen su voz lo siguen. Amén. ¿Por qué? Dice, y no perecerán jamás. Nosotros como ovejas del Señor oímos su voz cuando nos habla. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y la siguen. ¿Nosotros por qué? Porque nosotros tenemos que oír la voz del Señor y dejarnos guiar por Él. Nosotros no podemos hacer lo que queremos ni ir donde queremos por nuestra propia voluntad. Es conforme lo que el Señor nos va dirigiendo. Y en San Juan 10, 27 al 28 dice, ellos oyen mi voz y le siguen y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor, estamos en las manos de Él. Entonces, si nosotros obedecemos al Señor, Él nos guarda, Él nos cuida en medio de estos lobos rapaces que quieren destruir nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, si vemos el inciso B, también dice como serpientes y palomas, el 16. En la segunda parte del 16 dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces da este ejemplo de la serpiente y la paloma. Yo creo que muchos podemos tener miedo o asco o tenerle aborrecimiento a las serpientes. Algún loco ha de salir ahí que hasta como hemos visto en la tele, ¿verdad? Hasta cuelgan en el cuello, lo tocan y todo. Bueno, yo no, pero, o sea, podemos ver que podemos tenerle terror y todo eso, sí, pero Dios lo usa de este animal, se puede decir, de que lo usa ¿para qué? Para darnos a entender que seamos, dice, esta en relación con la serpiente nos habla, ¿por qué? Porque dice que ellos con una rapidez detectan el peligro, pero tienen ¿cómo se dice? Tienen una cautela en escapar de ella. Entonces, en relación con la serpiente nos habla, ¿por qué? Por la rapidez en que ellos, como este tipo de reptil, detecta el peligro tan fácil, lo detecta rápidamente y cómo cautelosamente se escapa de ella. Entonces, ¿por qué lo usa? Nos da este consejo a nosotros como cristianos. Debemos ser, dice, como la serpiente, ¿cómo se dice? Ser prudentes, ser cautelosos. Por eso lo usa para darnos a entender. Nosotros como cristianos tenemos que ser cautelosos, ser prudentes, ser astutos. Cuando ve el peligro tenemos que escapar de ellos. Así como dice la serpiente, lo detecta tan rápido, pero dice cautelosamente se escapa. Por eso lo usa para darnos este ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo más sabio podemos nosotros recibir si no es este? De que vemos que en nuestra vida diaria tenemos que ser prudentes, cautelosos, para también nosotros poder servir al Señor. Amén. Y si vemos también la figura de la paloma, es otra lección importante para cada misionero que esté dispuesto a llevar el mensaje de salvación al mundo. La paloma es símbolo, dice, de la paz. ¿Y qué dice Jesucristo? Cristo es la paz. Dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Entonces, no como el mundo la da, sino que es diferente la paz que da Jesucristo. Entonces, cuando nosotros llevamos el plan también de salvación, damos ¿cómo se llama? Les hablamos de la paz que da Jesucristo, le hablamos del amor de Jesucristo. Por eso tenemos que presentar a quién, a Jesucristo, como lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que Él ha dado a nuestra vida. Entonces, nosotros cuando presentamos a Jesucristo no vamos para llevar contienda, pleito o para contradecir el uno con el otro cuando estemos hablando del plan de salvación. No, nosotros llevamos la paz que es Jesucristo. Amén. Entonces, nos enseña y nos pone este ejemplo de la paloma, amén, que es símbolo de paz. Es lo que da Jesucristo, la paz, amén. Y es lo que en el mundo necesita, la paz también, y tiene que venir a través de Jesucristo. Y si nosotros leemos también 1 Corintios 13, del 1 al 13, también podemos ver que nos habla de lo que es el amor. Entonces tenemos que tener amor al prójimo para poder nosotros hablarles del plan de salvación, para que cuando les hablemos sea con amor, sea también con
¿cómo se dice? Con respeto, sin entrar en contienda, porque la palabra no es para contender, sino la palabra que cuando la damos es para que el hombre pueda entender el plan de salvación, el amor de Dios y pueda recibir ese amor en su vida, en su persona. Entonces lo que nos habla que es el amor, y eso lo hallamos en 1 Corintios 13 del 1 al 13, porque podemos hablarles tanto de Jesús, pero si no lo hacemos con amor, venimos echando todo a perder. Y eso lo podemos ver ahí, gloria a Jesús. Y una vez que ellos aceptan a Jesucristo, dice que porque viene también a ser reconciliados con Dios. Eso es lo que fue nuestra vida, reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo, amén. Y eso es lo que ellos también tienen que venir a ser reconciliados con Dios a través de la palabra que le mostremos. Y una vez reconciliados con Dios, vienen a ser embajadores de Cristo y ahora también pueden llevar el evangelio a las demás personas. Gloria a Dios. Eso usted lo puede leer en 2 Corintios 5 del 18 al 20. El inciso C dice ayuda en la persecución, el 10 del 17 al 20. Dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Gloria a Dios. Entonces dice, ayuda en la persecución. Entonces aquí podemos ver nosotros, del 17 en adelante, Jesús da a sus discípulos una serie de anticipación de los peligros que van a enfrentar, de lo que van a pasar. Dice, van a ser llevados ante concilios, ante los gobernadores, van a enfrentar como dice uno, azotes. Entonces aquí les estaba dando todo lo que podía sucederles a ellos cada vez que llevaran la palabra de Dios, cada vez que llevaran el mensaje. Iban a sufrir, iban a pasar momentos difíciles, iban a ser azotados, golpeados. Y usted todo esto lo puede hallar en Hechos del 3 y 4, en Hechos 14, en Hechos 16, en Hechos 19. Puede usted ver cómo sufrían por llevar la palabra, qué les pasaba por llevar la palabra. Entonces aquí vemos, por eso dice ayuda en la persecución. ¿Por qué? Porque es Dios quien ayuda en momentos cuando tú llevas la palabra, cuando tú estás dando la palabra, estás pasando pruebas o estás viviendo dificultad. Y eso te dice el Señor, o sea, no va a ser fácil para ti que lleves la palabra, no va a ser fácil porque tú des la palabra de salvación. Vas a pasar momentos duros, vas a pasar momentos a lo mejor hasta de desprecio, vas a pasar momentos que hasta tengas que ir a la cárcel, en algún momento hasta tendrás que dar tu vida. ¿Por qué? Porque tendrás que hacer por causa mía, o sea, por hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos todo lo que nos da el Señor. Nos dice que sea, si tú vas a hacer mi voluntad, vas a pasar esto, pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque Él va a estar ahí para ayudarnos. Y aun cuando tengas que hablarlo, el Espíritu Santo te dará lo que tú tienes que hablar. ¿Por qué? Porque tú te instruyes con la palabra y el Espíritu es el que te da cuando tienes que hablar. Entonces, podemos ver que en todo tiempo ha habido persecución, en todo momento ha habido pruebas, ha habido momentos difíciles para todos aquellos que llevan la palabra de verdad, la palabra de salvación, las buenas nuevas de salvación. Todos estos sufren, como dice, sufren. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios, del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo pensamos en los mártires también, que ellos dieron también su vida por Jesucristo, amén. Entonces, por anunciar la verdad que es Jesucristo. Entonces podemos ver que no solo enfrentamos momentos difíciles, pero lo más importante es que vemos que Dios está ahí para ayudarnos,
para guardarnos y poder seguir hacia adelante. Amén. Gloria a Jesús. Y podemos ver que no solo para hablar tenemos, como se dice, que pensar nosotros por nuestra propia cuenta. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Y sabemos que a través de que nosotros hablemos o hagamos la voluntad de Dios, podemos ver el gran apoyo de Dios a través de milagros, a través del cambio que Él hace en las vidas de las personas. Amén. Entonces, para todos los que ha sido enviado a llevar la palabra, no tienen que temer. Claro que llega el temor y todo, no lo podemos decir que no, pero lo que podemos ver es que el Señor está ahí para ayudarnos, para poder para ayudarnos y para poder darnos, como dice uno, la victoria. Amén. ¿Y por qué? Porque usted lleva representando el Evangelio, lo que Dios le ha dado para poder llevar a todas aquellas ovejas perdidas, descarriadas que podemos ver a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Veamos el punto número 3. Recompensas del servicio abnegado. Mateo 10, del 28 al 32. El inciso A dice el ejemplo de los pajarillos. Del 28 al 31 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros mucho más que los pajarillos. Entonces aquí nos da unos ejemplos de los pajarillos. Jesús llega al extremo de dar por hecho que algunos tendrían que exponer hasta su vida, hasta, como dice, perder su vida por el Evangelio. O sea, hay algunos que han tenido que dar hasta su propia vida por causa del Evangelio, por no negar a Jesucristo, porque saben que aún en esta tierra tienen que pasar, como dice uno, la muerte, pero tienen una recompensa a una vida eterna. Entonces, podemos ver que eso es lo que dice el Señor. O sea, hay momentos hasta que algunos van a tener que dar su vida a la muerte. Pero aquí podemos ver que los cristianos descansan en una gran seguridad de que aún pueden perder la vida en esta tierra, pero van a resucitar para una mejor vida, que es a la vida eterna. Entonces, pero también nos da este ejemplo de que no tengamos miedo que pueda matar nuestro cuerpo o quiera acabar con nuestro cuerpo, se puede decir, en esta tierra, más que tengamos temor de aquel que pueda matar no solamente el cuerpo, sino nuestra alma. Y por eso nosotros nos manda a que tengamos ese cuidado mejor en obedecer a Dios, que es el que tiene la autoridad de decidir dónde va nuestra alma, pero no porque Él lo decida, sino que donde nosotros tomamos la decisión. Entonces nos manda a que tengamos cuidado del que tiene el poder y la autoridad de destruir no solo el cuerpo, sino el alma también. Gloria a Dios. Y también aquí nos da un ejemplo de que nos da como el ejemplo del cuidado que tiene con los pajarillos. Dice, si Dios tiene cuidado de los pajarillos y da hasta su valor de ellos, pero dice, ustedes valen más que esto. Amén. Y dice, aún ustedes, dice, Dios tiene contados sus cabellos. O sea que cada uno, por más que sentamos que nos estamos quedando pelones o pelonas, Dios tiene contadito todos nuestros cabellos. Entonces, si Él tiene cuidado de cuántos cabellos tenemos, nos da a entender y nos da a que entendamos, nosotros valemos mucho más todavía. Así Él tiene cuidado hasta de nuestros cabellos, ¿cuánto no va a tener cuidado de nosotros? Tan solo por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, por eso nos manda a nosotros que confiemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque dice, no valéis mucho más que ellos, hablando de los pajarillos. Entonces dice que Él cuida de nosotros, Él tiene ese cuidado por cada uno de nosotros.
Y también aquí les advierte a cada misionero o cada cristiano, cada uno de los que lleva la palabra de Dios, les advierte acerca del peligro. ¿Por qué? Porque pueden hasta perder la vida, pero dice, como dice uno, si pierden a causa de Jesucristo, la han ganado para una vida eterna también, porque no la pierden nada más por perderla, decir nada más me morí o me mataron por gusto, no, sino porque entrega su vida por predicar la palabra de verdad, por predicar el evangelio, por predicar que es de Jesucristo. Entonces, y porque sabe que aparte, después de esta muerte física, hay una nueva vida que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces vemos el inciso B, dice, la confesión de Jesús al Padre, el 10:32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí vemos la expresión a cualquiera, dice, pues que me confiese delante de los hombres, es una prueba de que uno no se trata de aquí nos damos cuenta que no se trata nada más de una lista de escogidos o que diga yo nada más escogí a estos y a estos, no. Aquí lo que podemos ver o lo que se entiende es que cualquier creyente que pueda llegar no solo a la gloria que Jesús ha preparado, sino que también dice a una lista nominada, una lista de los misioneros condecorados. O sea, hay una recompensa para todos aquellos que han sido llamados para llevar el evangelio, todos aquellos que están dispuestos a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, entregarle su vida. Entonces todos ellos tienen también la oportunidad, se puede decir, de que Jesús los confiese delante de su Padre. ¿Por qué? Porque uno ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces, la condición para nosotros que Jesucristo nos confiese delante de su Padre es que nosotros lo confesemos primero a Él delante de los hombres, de mostrarle como dice, a la multitud de los que estén allá afuera, de decirle yo he creído en Jesucristo, yo lo he recibido como mi Señor y Salvador. Entonces, si allá afuera alguien le dice, ay, seguro que ya usted es cristiano, y usted tenga temor de decir sí o que le dé vergüenza, entonces como quien dice uno está negando a Jesús, pero dice cualquiera que me confiese delante de los hombres, dice yo también le confesaré que delante de mi Padre. Entonces es una promesa. Entonces cualquier persona que confiese a Jesucristo delante de los hombres, dice que Él también le confesará delante de su Padre. Entonces, como dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, dice, se confiesa para salvación. Amén. Entonces nosotros con nuestra boca confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces tenemos el confesar a Cristo, es proclamar su verdad, es hablar de Él, cumplir su misión. Amén. Y llevarle al mundo la palabra de salvación. Este mundo que está dolido, este mundo que está perdido, este mundo que está desorientado, este mundo que está desamparado. Entonces nosotros también podemos llevarle esa palabra de salvación, esa palabra de esperanza. Amén. Y Él tomará en cuenta nuestro esfuerzo que nosotros llevemos a la palabra. Amén. Entonces, ¿qué más podemos nosotros esperar? Si Él confesará delante delante de su Padre, y poder decir que nos esforzamos, que nosotros luchamos, porque aunque quisiéramos a lo mejor, o que la gente quisiera hacernos no confesar ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, de que a veces la gente te quiere intimidar de no confesar tu fe en Cristo. No, tú confiésalo, de que tú eres salvo por Jesucristo, de que has reconocido que el buen pastor vino a dar su vida por ti, y que tú lo has aceptado, y que tú estás esperando que también un día te confiese delante de su Padre. Amén. Entonces, aquí vemos que la tarea misionera, como resumen, podemos ver
que nos inspira de llevar también la palabra de esperanza como lo hemos recibido nosotros también, pero también podemos ver que hay riesgos, como se dice, hay peligros y hay momentos tal vez donde vamos a entrar, pues se tengan cuidado porque hay lobos que quieran destruir tu vida, tu persona, pero también podemos ver que es una gran bendición. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y Él nos ayuda a seguir llevando la palabra de esperanza. Entonces, oremos para que, como dice la palabra, como empezamos, para que Dios instruya y envíe obreros. ¿Para qué? Para que podamos llevar la palabra de esperanza a esas vidas perdidas, a esas almas desamparadas, a esas que están desorientadas, que no tienen esperanza, y podamos nosotros darle la palabra de salvación a través de Jesucristo, presentarles a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Y ser astutos, ser prudentes, como nos enseñaba todos estos ejemplos que nos daba a través de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que aprender cada día a través de su palabra. Muchas gracias, hermanos, y espero que sea de bendición su palabra del Señor, que nos ayude, que nos instruya. ¿Para qué? Por si el Señor le llama, y mientras haga un llamado específico, como si maestro, evangelista, predicador o misionero o pastor, usted como quiera trabaje en la obra del Señor, rogando porque Dios levante, rogando porque Dios instruya, rogando porque Dios ayude a cada uno. Amén. No se quede de decir nomás, no, pues yo no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque no he recibido un llamado. Todos tenemos que trabajar en la iglesia, todos tenemos que trabajar en oración, pidiendo que Dios sea quien obre en la vida de cada uno. Gloria a Dios. Para la siguiente semana, hermanos, para que podamos entender más cuando esté la clase, les voy a pedir que lean en la Biblia Mateo 12 del 34 al 45, para cuando se dé la clase con nuestra hermana Almita podamos ya entender un poco cuando ella esté dando la clase. Amén. Hagamos una corta oración y que el Señor nos ayude y que el Señor les bendiga a cada uno. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias por este día, por tu palabra que nos enseñas, Dios Padre. Te damos gracias porque tú nos ayudas día a día y para comprender a través de lo que tú nos has enseñado en este día, Señor, de que una vez que nosotros te aceptamos como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, tenemos una responsabilidad también, Dios Padre, para poder llevar tu palabra, como dice, a aquellas almas desorientadas, así como una vez también tú nos miraste desamparadas, desorientadas en nuestra inmundicia, en nuestra vida de corrupción, y tú tuviste ese amor, esa compasión, Señor, y nos diste la oportunidad, Padre Santo, para tener también la esperanza en ti, Jesús de Nazaret. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que te han conocido, que han entregado su vida a ti, Señor, que también dejen que tu Espíritu Santo los instruya a través de tu palabra, a través de oración, para que cuando tú los llames en lugares específicos, Dios Padre, en lugares que solamente tú eres el que hace llamado especial, Padre, para que entren en aquellos lugares donde está la necesidad tan grande de que se le hable de tu palabra, mi Dios. Prepara a cada uno de tus hijos, tus siervos, a cada uno de nosotros, Señor, para que cuando tú hagas el llamado, Señor, tengamos esa misma compasión que tú tuviste al ver esas vidas desamparadas, Señor Jesús, que podamos dar tu palabra de esperanza, tu palabra, Señor, que hay una oportunidad más, que hay un lugar también, Señor, donde tenemos, mi Dios, donde podamos ir y descansar un día, Señor. Te damos muchas gracias, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tus siervos, Señor. Sígueles dando sabiduría, Señor, sígueles dando fuerza, fortaleza de seguir enseñando de tu palabra, que es ayuda a nuestra vida, Señor, para mantenernos firmes en ti, para poder aprender a oír tu voz y hacer tu voluntad, mi Dios. Te damos gracias y yo te ruego que tu Espíritu Santo sea quien ministre la vida de cada uno de los que oigan esta clase, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que dé el entendimiento, el conocimiento y que pueda ayudarnos a cada uno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. A ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les damos muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.